Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa La Voz Boricua, un programa de análisis político de asuntos nacionales e internacionales. Hoy estarán con nosotros nuevamente el compañero Francisco Jordán, el compañero José Israel Alameda y la amiga y compañera Atabey Donaji, de allá del área sur de Ponce. Bienvenida, Atabey. Bueno, el pasado programa habíamos comenzado con un análisis del proyecto, del borrador de proyecto presentado hace ya varios días por la representante Nidia Velázquez, la representante Alexandria Ocasio-Cortez y otros representantes más. Habíamos analizado en parte ese proyecto, pero todavía queremos dedicarle un poco más de tiempo porque el mismo es muy extenso y tiene unas consecuencias muy graves y muy serias para nuestro pueblo. Y en este programa queremos, ¿verdad?, comenzar un proceso de educación al país desde nuestro punto de vista, ya que nosotros entendemos que este proyecto es una burla más para nuestro pueblo, lo mismo que nos hizo el gobierno de Estados Unidos en el 1952 con la famosa creación de un Estado libre asociado que nunca ha existido, que ha sido una ficción histórica que solamente existe en papel, no en la realidad. Pero de esa mentira, los Estados Unidos se encargaron en el 1953 de presentar una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 748 Romano 8, que la pueden conseguir en internet. A través de esa resolución, los Estados Unidos consiguieron, a través de una serie de trampas, de amenazas y de compras de votos de algunas de las delegaciones, que esa resolución fuera aprobada, y con la misma se sacó a Puerto Rico de la lista de países coloniales en las Naciones Unidas. Sin embargo, mucho tiempo después, varios años después, se formó el Comité de Descolonización de la ONU, y ese comité volvió a acoger el caso nuestro, con la diferencia de que no somos, de acuerdo a la ONU, una colonia formal, pero de acuerdo al comité estamos bajo un régimen colonial. Y así lo ha determinado el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 3 casos recientes, desde el 2016 para acá, el caso de Sánchez Valle y otros más, que el Tribunal Supremo ha determinado que nuestro pueblo no tiene soberanía y que está sujeto a la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos, de la Constitución, perdón, de los Estados Unidos, y que el Congreso tiene poderes plenarios sobre nosotros. Esa es la actual situación. Entonces, este borrador de proyecto que se ha presentado en el Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara por iniciativa de Nidia Velázquez es, a nuestro modo de ver, otra burla más hacia nuestro pueblo. Así es que vamos a comenzar esta noche haciendo algunas definiciones de rigor, y le voy a pedir al compañero Francisco Jordán que defina de una manera muy general lo que es el colonialismo como sistema de dominación. Sí. Bueno, vamos a enfocarlo desde varios puntos de vista. Uno es la forma en que llegan o la forma en que adquieren ese poder las potencias coloniales. En todos los casos que yo conozco, ha sido mediante la invasión, la intervención, mediante la fuerza, es decir, la imposición de una fuerza generalmente invasora sobre un pueblo más débil o derrotado, ¿verdad?, que sea bastante.
que se convierte en vasallo del otro. La colonización también conlleva la explotación económica. O sea, como ustedes ven, a nadie le interesa colonizar Haití, ¿verdad? Lo colonizaron una vez, lo explotaron, lo dejaron en la ruina y se fueron. El interés de las potencias ha sido y será, potencias dominantes en el mundo, ha sido buscar donde hay riqueza, buscar donde hay posibilidades y entonces someter a esos pueblos, a esa cultura, o lo que sea, a esas regiones. En África se hizo, en Asia se hizo, en América se hizo. Y en el caso de Puerto Rico, pues primero por el Reino de Castilla y los españoles eventualmente, y después por Estados Unidos. Y mientras persista un valor militar, económico, que beneficie a esa potencia y a los intereses que dan forma, ¿no? En este caso, los intereses económicos y militares que han dado forma a los Estados Unidos de América, pues van a persistir en el coloniaje. Y el coloniaje se mantiene a base de la fuerza primero y después a base de coaptar elementos del mismo pueblo que aceptan ese tipo de tratamiento porque le dan unos beneficios de naturaleza generalmente económica y de poder político o de poder social. Y se mantiene el coloniaje a base de ese engaño donde por un lado se minimiza, se empequeñece o se borra, se intenta borrar toda la cultura existente en esos pueblos, sustituyéndola por la cultura de la nación invasora, pero siempre hay un elemento de amenaza y en el momento en que algún un sector de ese pueblo se intenta sublevar, es aplastado, bueno, excepto que el pueblo pues logre, ¿verdad?, una fuerza lo suficientemente grande para derrotar a la potencia invasora o colonial. Básicamente ese ha sido la historia del coloniaje en todo nuestro el conocimiento que tenemos de eso, ¿verdad?, en toda la historia de la humanidad. Así que eso es lo que tenemos en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos una nación invadida, sometida a un régimen militar que está presente aunque uno no lo vea, ¿verdad? Y que es una potencia, es una presencia continua en todas las instituciones nuestras. Básicamente, Ramón, si quieres añadir algo. Quisiera que la compañera Tabey añada algo. Ella está muy vinculada a los grupos indígenas nuestros y yo quisiera que ella añadiera algo más sobre lo que pasó aquí durante la colonización española, sobre todo los primeros años de la invasión española. ¿Qué fue lo que los españoles hicieron, verdad? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿Cómo se apropiaron de nuestra tierra? Todo ese tipo de cosas, que ella nos haga un breve resumen de esa historia colonial de principios del siglo XVI. Adelante, compañera. Sí, buenas noches. Hablando del colonialismo, ¿verdad? Sí, esto es un sistema político y económico, ¿verdad?, impuesto por una nación extranjera que nos domina y nos explota. Nosotros aquí en el Caribe tuvimos la guerra hispanoamericana en el 1898, ¿verdad? Y antes de esto, nosotros hemos estado en una batalla constante desde que llegó Cristóbal Colón aquí, ¿verdad? Hemos estado todos estos años batallando. La batalla que se habla, la batalla esta del Coayuco, el grito del Coayuco, fue una de las batallas grandes que tuvimos
En esta batalla, aunque murió Agua Ivana, nosotros la ganamos contra España. Ahí fue cuando nosotros logramos, me explico, ellos se apoderaron, cuando ellos llegaron aquí, hicieron negocios con nosotros y nosotros les cedimos la isla de San Juan. Entonces estaba constituido de la isla de San Juan y la isla de Boriquet. Con el medio de los años, ellos fueron atacando lugares claves como San Germán, Ponce, y el último lugar donde ellos atacaron fue Lares. Ahí se hizo el equipo de Lares, ¿verdad? Nosotros esa batalla la ganamos, pero, ¿verdad? La batalla contra España la ganamos cuando logramos ser República de Puerto Rico. Luego viene la guerra contra Estados Unidos y llegamos al estatus en que estamos hoy en día. Muy bien, compañera, muchas gracias por su aportación. En este sentido, también quiero aclarar que cuando Cristóbal Colón llegó a tierras antillanas, inicialmente en el 1492, a la isla de las Lucayas, que él llamó San Salvador, Cristóbal Colón hizo una ceremonia donde bajó a tierra, es decir, a la playa, se hincó en la arena, hizo una bandera en un asta, una bandera de España, y dijo: tomo posesión de esta tierra para los reyes de España. Y se fue, y luego se fue, ¿verdad? O sea, se quedó unos días y luego pues se fue para lo que es hoy República Dominicana y después regresó a España. Pero cuando él iba de regreso a España, le escribió una carta a los reyes de España desde Portugal, porque él no pudo llegar a España porque lo agarró una tormenta en el trayecto y tuvo que desviarse para Portugal. Desde allí le escribió una carta a los reyes de España, a los reyes católicos, en la que describía la situación de la tierra que él había encontrado y entre otras cosas le dijo, refiriéndose a esas islas: y de todas ellas he tomado posesión para sus altezas con pregón, que quiere decir que lo dijo en voz alta, y bandera real extendida, y no me fue contradicho. O sea, ese es el título de propiedad que los españoles alegaron y se basaron en esa carta de Cristóbal Colón para decir que eran dueños de nuestras tierras. Es decir, que Cristóbal Colón le dijo en castellano a los indígenas arahuacos de las Antillas, le dijo que él era dueño, o sea, que los reyes de España eran dueños de estas tierras, que ellos habían habitado por siglos, y simplemente con un discurso como ese que ellos no entendieron, porque eso él lo dijo en castellano y por lo tanto ellos no podían contestarle, ¿verdad? O contradecirle, se apropiaron de nuestras tierras. Ese fue el título de propiedad fraudulento que España alegó tener sobre todas las tierras de América. En la Escuela de Derecho se enseña, hay una clase que se llama contrato, clase de contrato, y ahí se enseña que un contrato que es falso o nulo no adquiere legalidad en el tiempo. Esa carta de Cristóbal Colón con los reyes de España es una especie de contrato donde él le entrega unas tierras que no son de él, tampoco son de los reyes, y alega que como nadie le dijo que no eran de él y de ellos, pues eran de los reyes de España. ¿Vemos? Entonces, cuando los Estados Unidos nos invaden en el 1898, España, que se había apropiado ilegalmente de esta tierra, le cede la soberanía nuestra a Estados Unidos a través del Tratado de París, que lo vamos a analizar brevemente también en lo sucesivo, y le entrega nuestra soberanía, una soberanía que España no poseía porque precisamente se había apropiado ilegalmente de nuestras tierras. Vemos.
Entonces eso es parte de lo que nosotros queremos ir estableciendo para cuando lleguemos al proyecto de ley de Nidia Velázquez, que ese proyecto alega que los Estados Unidos tienen soberanía sobre nosotros, para que nuestro pueblo entienda que eso es falso, que los Estados Unidos no tienen soberanía sobre nosotros, y lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero ahora quisiera que el compañero José Israel Alameda nos hable un poco sobre el proyecto de ley y sobre las consecuencias que tendría, algo que hablamos ya en el programa anterior, pero quiero que seamos un poco más específicos porque algunas cosas no se mencionaron, y yo quisiera que José Israel nos hablara un poco sobre las consecuencias de la estadidad para nosotros. Adelante, José Israel. Oh, muy bien. Vamos fundamentalmente a comenzar diciendo de que cuando uno le da una mirada a este borrador, porque ellos lo llaman así, es un borrador, se da cuenta de que los Estados Unidos entienden de que la soberanía prácticamente para hacer todo lo que está presentado en ese proyecto emana del Congreso. El problema fundamental cuando hablas del plebiscito, ese que está presente ahí, te dice que va a haber unas votaciones iniciales y luego va a haber un runoff, ¿verdad? Una especie de nuevo, otro plebiscito, en el caso de que no hayan unos parámetros. Y te habla de una mayoría de votos. Sin embargo, no te explica cuál es esa mayoría de votos. El problema fundamental también es que te define lo que es la independencia, te define la libre asociación y te define también la estadidad como típicamente la conocemos. Es una definición hecha por ellos a como le da la gana. Y el problema que a mí me preocupa es, por ejemplo, si tú haces un plebiscito y nadie sacara más de 50%, pues ellos dicen que tendrían una segunda ronda, donde serían entonces las dos primeras opciones que se discutieron. Digamos, en este caso, libre asociación y estadidad. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿cómo tú descartas ahí la independencia, ¿verdad? Que la independencia es un derecho de toda nación. Entonces estarían descartando el derecho que tiene Puerto Rico y lo estaría manejando como les da la gana. Todo lo que ves en el proyecto fundamentalmente, ya mismo voy con la estadía, es basado en que no ha habido una reestructuración, una restauración, vamos a decirlo así, de esta manera, de la soberanía del pueblo de Puerto Rico frente a un plebiscito. Siguiendo la línea de las Naciones Unidas, la resolución 1541 Romanos 8, y todo lo que se plantea de cómo usted viene a un plebiscito donde hay una libre determinación del pueblo, ahí no está presente porque en ningún momento ese proyecto restaura, restituye, le brinda a Puerto Rico de nuevo la soberanía. La soberanía la tiene Estados Unidos y obviamente va a ser un plebiscito que está dentro del marco de esa soberanía. O sea que a pesar de reconocer que Puerto Rico es un territorio, a pesar de que reconocer que Puerto Rico es una colonia, pues entonces no hay un desecho, decirle, mire, aquí nosotros vamos como pueblo libre, Estados Unidos, a darle esa soberanía al pueblo de Puerto Rico para que logre obviamente establecer ese plebiscito. Es obvio que tampoco se discuten los aspectos importantes sobre el lenguaje que se va a requerir, porque el Congreso impuso condiciones de lenguaje, especialmente del inglés, a Arizona, Nuevo México, Oklahoma, Luisiana. También no nos dice nada sobre hacer un estudio, y a eso es lo que voy ahora, sobre el impacto de las opciones, el impacto económico de las opciones. En el 2014
a petición de una serie de puertorriqueños, y creo que el gobernador Pierluisi, que en aquel entonces era comisionado residente, el General Accounting Office, la Oficina de Contabilidad General, hizo un estudio precisamente sobre el impacto económico de la estadidad. En ese estudio quedó muy mal parada la estadidad, porque lo primero que nos está diciendo es que la estadidad no traería mucho más a Puerto Rico, porque la mayoría de los programas federales Puerto Rico participa. Si acaso Puerto Rico podría obtener unos 5.000 millones adicionales anuales, pero eso se eliminaría con el impacto adverso que tú tendrías, uno, en las contribuciones que tienen que pagar los puertorriqueños. Y una cosa importante que yo he oído sobre las contribuciones es que los amigos estadistas dicen, no, es que los que van a pagar contribuciones son los ricos, los que tienen chavos, y los que no, y los más pobres van a recibir. Pero es que están hablando de las contribuciones sobre el ingreso, sobre la planilla. Hay 100 formas de contribuciones, 100 tipos de contribuciones. Contribuciones sobre herencia, contribuciones cuando tú desembarcas en el puerto, cuando visitas un hotel hay contribuciones. Hay contribuciones cuando echas gasolina. En este caso en Puerto Rico tenemos la crudita, hay 2 tipos de crudita, pero aún así, con la crudita, aún en el diésel también, tú tendrías una capa adicional porque el gobierno federal te cobra 18.4 centavos por galón y en el diésel te cobra 22 centavos por galón. Esa cantidad de dinero que tú tendrías un impuesto indirecto, un arbitrio, tienes que pagarla, porque Puerto Rico no puede ser un estado especial donde tú no pagues esos impuestos y Texas sí lo pague y lo pague Wisconsin. ¿Ves? Entonces, lo que está diciendo ese informe del CAO es que el impacto económico es avasallador. O sea, Puerto Rico tendría, el gobierno de Puerto Rico tendría que reducir las contribuciones y por lo tanto los recaudos que recibiría el Estado para tratar entonces de poder que los puertorriqueños pagasen esas contribuciones federales. Aún así, si fueran los ricos, pues también tendría un impacto porque son residentes en Puerto Rico y obviamente pueden invertir en las actividades empresariales en Puerto Rico. El segundo impacto que tendría, obviamente, sería el impacto detrimental, dice el informe, en las corporaciones que operan en Puerto Rico extranjeras, que tienen obviamente una serie de contribuciones especiales en Puerto Rico y que Puerto Rico podría tener la capacidad autonómica para trabajar con ellas, estas corporaciones. Muy poco probable que estas corporaciones se vayan con la independencia, pero sí se pueden ir por bajo el estadidad. Recuerdo que un argumento de Pierluisi decía, bueno, no te preocupes porque si se van las corporaciones, vienen otras. Y yo dije, bueno, por las mismas razones que se van, es por las mismas razones que no vienen, las contribuciones. ¿Ves? Es un argumento falaz. Decir, bueno, las que se vayan, no te preocupes, las que vienen las recibimos. Sí, pero las mismas razones que tiene para explicar por qué se van son las mismas razones por razones no van a venir. De hecho, Estados Unidos tiene, hay que recordar, tiene sobre 11 trillones invertidos en el exterior, empresas norteamericanas. Y yo le pregunto a ellos, si son estados, ¿por qué no están entonces invertidos esos 11 trillones en la economía de los estados? Particularmente porque si son estados, pues sería la maravilla del mundo. Así que el efecto neto de la estadidad sería detrimental a Puerto Rico, porque a pesar de que tú puedas recibir 5.000 millones anuales, el impacto económico de esos sobrepasa los 11.000 millones anuales en la economía, en las exportaciones, en la actividad económica y la creación de nuevas empresas. Un punto importante, y con eso ya estoy terminando, los estadistas, debido a Johnny Méndez, igualmente a Pierluisi, diciendo que esos 5.000 millones no son lo que Puerto Rico va a recibir en fondos federales si se hace Estado, que son 10.000, que son 12.000. Sin embargo, nunca explican de dónde sacan el número. ¿Ves? Y una razón fundamental siempre de la ciencia es que tú no concluyes si no tienes método. Tú no puedes concluir sin evidencia. Y obviamente el político de aquí, especialmente Pierluisi y Johnny Méndez, dice, no, son 12.000 millones. Y yo digo, ¿dónde lo dice? En ningún informe que yo he leído, y cuidado que he leído informes sobre el CAO y otros adicionales, en ninguno dice que va a recibir Puerto Rico 12.000 millones.
son 5.000 millones, pero no te dicen también el impacto adverso que tendrían en otras partidas, especialmente las contribuciones, siendo un pueblo relativamente pobre, todo este impacto en el pago de las contribuciones. Son más de 100 tipos de contribuciones que se establecen bajo cualquier régimen de los Estados Unidos. Busque los estados a ver si toda la gente va a pagar las contribuciones sobre el ingreso. Pagan una cantidad enorme de impuestos. Con eso pues los dejo para la próxima intervención. Muy bien. Gracias, José Israel, por ese excelente análisis. Hay que agregar a lo que dice José Israel, aunque él lo mencionó de pasada, pero hay que agregar que Estados Unidos tiene lo que se llama una política de lealtad y uniformidad. Esa política los estados la han establecido, o sea, el Congreso la ha establecido desde hace muchos años. Y esa política lo que dice es que para que un territorio pueda entrar a la Unión como un estado, tiene que cumplir con unas condiciones o requisitos o imposiciones que el Congreso le puede hacer, le puede establecer y está obligado a cumplirla, porque si no las cumple el Congreso no los admite. En el caso que mencionó José Israel de Luisiana, la mayor parte de los habitantes de Luisiana, que había sido colonizada por Francia a principios del siglo XVII y XVIII, la mayor parte de la población hablaba francés, obviamente. Cuando Luisiana solicitó la incorporación como estado, el Congreso le impuso la condición de que tenían que eliminar el francés como idioma oficial en las escuelas y en la administración pública, y los obligó a establecer un programa de inmersión total en el inglés. Y hoy día en Luisiana casi nadie habla francés, excepto unas poblaciones que están muy retiradas en lo que llaman los pantanos. Son unos lugares grandes, pantanosos. Ahí viven unos cazadores, pescadores, y todavía mantienen ese idioma a nivel de su comunidad, pero en términos del estado eso no existe ya. En el caso particular de Oklahoma, Nuevo México y Arizona, que el idioma principal cuando eran territorios, como en el caso nuestro, era el español, también se lo prohibieron. El Congreso se lo prohibió y los obligó a establecer programas educativos de inmersión. Quiere decir, cuando decimos inmersión, quiere decir que todas las clases de las escuelas tienen que ser en inglés. Como ocurrió aquí a principios del siglo XX, cuando ellos nos invadieron, establecieron ese tipo de programa educativo. En el caso nuestro, eso tuvo un rechazo muy grande de nuestro pueblo, y para el 1946 más o menos, un secretario de educación que había se dedicó junto con grandes sectores del pueblo y sectores políticos, a obligar a los Estados Unidos a quitar ese programa, y tuvieron que quitarlo. Gracias a eso, hoy día todavía nosotros hablamos español, porque si ese programa se hubiese quedado, ya no hablaríamos español. Y como dicen por ahí, para muestra, con un solo botón basta. Eso se lo hicieron ellos también a Filipinas, que la invadieron en el 1898 como nos invadieron a nosotros. Y en Filipinas, en menos de 50 años, porque Filipinas obtuvo su independencia para el 1950 y algo, por ahí si mal no recuerdo, pero ya para 1945, 46, 47, los filipinos no hablaban español, que era el idioma que España le había impuesto. Y solamente unas tribus muy lejanas que hay, que son tribus originarias, es decir, que donde el propio gobierno filipino no tiene acceso, esas tribus son las que hablan todavía los idiomas autóctonos. Pero en Filipinas como tal,
la inmensa mayoría de la gente, fíjense qué cosa más curiosa, tienen nombres hispánicos, apellidos como González, como Rodríguez, como Ruiz, como Meléndez, como Acevedo. Tienen esos apellidos, pero no hablan español. Lo mismo le hicieron a Hawái. Cuando ellos invaden a Hawái, por ahí por el 1896, si mal no recuerdo, le hacen lo mismo a Hawái. Y hoy día en Hawái, las personas que hablan hawaiano son muy pocas. De hecho, algunas escuelas están tratando de establecer programas de recuperación del idioma. Lo mismo le hicieron a las tribus indígenas en Estados Unidos. Y yo tengo familia indígena en Dakota del Sur, que los visito frecuentemente. Y una de las quejas mayores que tienen los adultos, sobre todo los ancianos, que son los únicos que hablan el idioma originario Lakota, porque las escuelas que hay en las comunidades, en las llamadas reservaciones, esas escuelas, las clases son en inglés. Donde yo visito a mi familia, hay una escuela que se llama Taquini y allí lo que se enseña es inglés. Esos estudiantes no hablan ya Lakota. Ni siquiera en sus casas hablan Lakota. Entonces, ya esa cultura se está perdiendo. Y ellos temen que en los próximos 20, 30 años ya el Lakota va a haber desaparecido como idioma. Esa va a ser una de las consecuencias que la imposición de la estadidad va a tener sobre nosotros, que vamos a perder en cuestión de 30 o 40 años más, vamos a perder el español si aquí se establece la estadidad como parte de ese plebiscito. Bien, otra de las consecuencias importantes es que se va a eliminar el Comité Olímpico. No, en la estadidad no puede haber Comité Olímpico. Hay algunos propagandistas, ¿verdad?, de falacias, estadistas que dicen que no, que nosotros vamos a poder retener nuestro Comité Olímpico. Yo tuve una conversación recientemente con un abogado amigo mío de aquí de Aguadilla, que es posiblemente uno de los dirigentes más importantes del PNP en el municipio. Me reservo su nombre porque no he hablado con él sobre, ¿verdad?, de darlo públicamente, pero sí tuve esta conversación con él en su oficina recientemente y él me dijo que en una ocasión él estaba en una reunión de deportistas donde un PNP se levantó y dijo que en la estadidad íbamos a poder tener nuestro comité olímpico y él lo refutó, se levantó y le dijo que eso era mentira, que no dijera esas mentiras, que eso no es cierto, que aquí, si nosotros somos Estado, no va a haber comité olímpico. Los atletas nuestros van a tener que competir con los estadounidenses para ver si van a las Olimpiadas. ¿Ok? Y otra cosa es que también se van a eliminar los concursos de belleza internacionales porque no vamos a poder tener representación en concursos de belleza internacionales. Podemos añadir otras cosas adicionalmente, pero yo quisiera un poco que Francisco hablara ahora sobre el plebiscito como tal y una ley que nosotros aprobamos en el Estado Nacional Soberano de Borinquen, que es la ley número 1, que es precisamente una ley de descolonización. Y yo quisiera que Francisco nos hablara un poco sobre esa ley y vis a vis el borrador de plebiscito. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Ramón. Bueno, mira, para entender bien este proyecto de ley, que yo estoy convencido que no va a llegar a ningún sitio y que es solamente un globo para que nos entretengamos ahí discutiendo posibilidades que no se van a dar nunca, dada la situación de los Estados Unidos y el interés que tiene Estados Unidos en mantener la colonia. Primero, vamos a ver el proyecto sin prejuicio. Hay unas cosas positivas en el proyecto. Por ejemplo, la intención del proyecto es permitir que nuestro pueblo escoja un estatus político no territorial de gobierno, de autogobierno, de gobierno propio, ¿verdad? Y que
se dé un proceso de transición. Pues en eso coincidimos, eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es básicamente lo que queremos, no que nos los permitan, sino que lo hagamos, ¿verdad? No necesitamos el aval del Congreso para hacer eso, porque tenemos el derecho de hacerlo, ¿verdad? Ahora, el proyecto tiene dos expresiones que no se nos deben olvidar. Primero, reconoce las limitaciones del estatus territorial de Puerto Rico, es decir, reconoce las limitaciones de la colonia. ¿Qué nos está diciendo los que escribieron esto? Mire, con la colonia, Puerto Rico no va para ningún lado. Se va a quedar estancado, está limitado y no va a poder progresar básicamente en ningún ámbito. Segundo, reconoce la responsabilidad que tiene el gobierno federal en esta situación, lo que nos lleva a atar con lo que dijo Israel Alameda, ¿no? En los Estados Unidos tienen una deuda multimillonaria con el pueblo de Puerto Rico en base a esa responsabilidad, en base a todos los daños que nos han ocasionado. Ahora, aparte de eso, esos son elementos interesantes del proyecto que no los debemos olvidar y que nuestro pueblo no los debe olvidar. La limitación que tiene el estatus colonial y la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Podemos añadir a eso quizás que las definiciones que se dan de independencia, libre asociación y estadidad, pues son más o menos razonables. No le compete al Congreso decidir eso, nos compete a nosotros definir qué clase de independencia queremos, ¿verdad? Pero pues lo hicieron y no vamos a entrar en eso. Un elemento súper importante es, y es donde está el engaño, es en el procedimiento. Y ahí es donde voy a hacer la comparación entre este proyecto y el proyecto que ha planteado el Estado Nacional Soberano de Borinquen mediante un ejercicio de ley que nos tomó más de 6 meses para diseñar una propuesta de procedimiento al pueblo. Decía, y esto son citas de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que dicen que las garantías de la libertad individual y la libertad de los pueblos están en los procedimientos, no en las expresiones bonitas, no en los discursos adornados, está en los procedimientos. Los procedimientos son los que te garantizan la libertad real. Y este procedimiento de esta ley es un procedimiento totalmente controlado por el gobierno de los Estados Unidos en todas sus manifestaciones. O sea, si tú vas a establecer un procedimiento real de autodeterminación de este pueblo, primero, ¿quién diseña ese proceso? ¿Quién lo diseña? Segundo, ¿quién lo implanta? Tercero, ¿quién lo evalúa? Y el último, ¿quién lo concluye? ¿Quién lo enuncia? ¿Quién lo difunde? ¿Verdad? Todos esos pasos, esos 4 pasos, los controla Estados Unidos o ya te dijo quién lo va a hacer, ¿verdad? En este sentido, nosotros en el proceso que llevamos a cabo en el Estado Nacional Soberano de Borinquen, nos reunimos en cerca de 6 asambleas de pueblo y fue el pueblo, los que asistieron, fueron convocados todos. Me van a decir, pero asistió poca gente. Pues claro, asistió poca gente, pero asistieron. Y diseñamos un procedimiento donde el pueblo reunido en asamblea decidió que tiene la autoridad soberana inherente para determinar libremente el estatus político sin intervención de ningún país extranjero. Y a base de esa asamblea decidió mantenerse en una sesión permanente. Es decir, esto no es como dicen ellos, en 6 meses ellos pretenden que la Comisión Estatal de Elecciones, fíjense ustedes, que la Comisión Estatal de Elecciones, que es una entidad totalmente desacreditada en Puerto Rico,
eduque al pueblo en todo lo que concierne a lo que va a significar la estadidad, la independencia, la libre asociación, en todas sus manifestaciones. Eso es imposible. Eso es imposible que esa comisión lo haga. ¿Qué va a hacer? Va a hacer unos volantitos, los va a repartir por ahí, va a hacer 3 o 4 anuncios en la televisión, repitiendo lo que se dice en la ley, y ahí quedó. Y el pueblo va a ir como borregos a votar, ¿verdad? Y eso es lo que hay. Ahora, a través de la asamblea permanente que nosotros hemos propuesto, se va a mantener esa discusión de pueblo hasta que se logre la soberanía completa. Y esta asamblea tiene que estar integrada por delegados de los diferentes proyectos, de los diferentes partidos políticos que existan, de todas las organizaciones, colectivos, ciudadanas, que interesen formar parte de la misma, ¿verdad? En cada pueblo o ciudad hemos propuesto, se debe establecer un comité que dirija los trabajos de la asamblea y que cuando ésta sea convocada pueda deliberar sobre los asuntos que se convoquen. Aquí se pretende que en pocos años un comité se elijan en 6 meses unos delegados y que en otro tiempo de varios meses presenten un proyecto de constitución. O sea, eso es totalmente atosigarnos, ¿verdad? Con una solución. Y por eso digo yo que este proyecto no va a llegar a ningún sitio. O sea, tiene tantas lagunas, tiene tantos baches, tiene tantos intentos de control que no es posible que eso llegue a ningún lugar. Lo que nosotros estamos proponiendo es que eventualmente, una vez se dé todo este proceso que puede tomar años, el gobierno provisional que se elija, que no tiene que ser el del Estado que nosotros estamos diciendo, ni pretendemos, ¿verdad?, hacernos cargo de esto. El gobierno que el pueblo decida, un gobierno provisional, conforme entonces una comisión negociadora para entrar en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Y si en esa comisión y si después de ese proceso los puertorriqueños deciden que quieren integrarse a los Estados Unidos como parte de esa nación, pues eso será, ¿verdad? Eso será, pero es a partir de, primero, tener la soberanía, primero tener el poder para decidir, tener el control, nosotros diseñar el proceso, nosotros decir quién que lo va a implantar, nosotros decir quién lo va a evaluar. En este caso, el proyecto acá lo que dice es, lo va a evaluar el Tribunal del Distrito Federal. O sea, cualquier controversia en el pueblo que está tratando de liberarse, lo va a decidir el que nos tiene apresados. O sea, eso es totalmente absurdo, ¿no? Así que, básicamente, esa sería el propósito principal de esta comisión gubernamental bilateral, va a ser determinar el fin del sistema colonial y la retirada de todas las agencias del gobierno de los Estados Unidos. O sea, aquí hay que hacer una toma institución por institución. Esto no es, ¿verdad? Acá declaramos independencia y ahora empiecen ustedes a trabajar, ¿no? Eso tiene que ser un proceso totalmente diseñado por los puertorriqueños, donde, digamos, estas instituciones no nos hacen falta, ¿verdad? Estas instituciones las queremos y estas instituciones son nuevas. Y entonces, en ese proceso es que se logra una verdadera liberación, ¿verdad?, del coloniaje, una verdadera soberanía. Por último, ¿a quién le corresponde proclamar la independencia o proclamar la libre asociación o hasta la estadidad, si se quiere? Pues al pueblo, no al presidente de Estados Unidos, como dice el proyecto de Nidia Velázquez y esta gente, ¿no? O sea, este es un proyecto totalmente amañado, totalmente diseñado para mantener el status quo o para favorecer la estadidad. Esa es la situación. Hasta aquí llego. Muy bien, gracias, Francisco. Pues vamos a pedirle a la compañera Tabey, si es tan amable, que profundice un poco más en este tema que estamos desarrollando, sobre si el plebiscito es un proceso justo y equitativo, cuando hasta el mismo presidente Biden ha tenido, ¿verdad?, el atrevimiento de decir públicamente que él
prefiere la estadidad para Puerto Rico y que si él viviera aquí, él votaría por la estadidad. Eso lo dijo recientemente. Entonces, eso es jugar un juego con los dados cargados. Vemos. Hay aparentemente el Partido Demócrata tiene de alguna manera, ¿verdad? Está cocinando una estrategia de ver si logra que Washington DC se convierta en estado, porque Washington DC es una comunidad esencialmente demócrata, donde la inmensa mayoría de la población son descendientes de africanos, personas negras, ¿verdad? Y son además demócratas. Y entonces en el caso nuestro, donde también la inmensa mayoría votaría por los demócratas, porque el Partido Popular aquí es un partido afiliado a los demócratas y el PNP está dividido entre un grupo minúsculo de republicanos y un grupo mayoritario de demócratas. Y entonces esto sería también un estado demócrata, lo que quiere decir que el Partido Demócrata tendría 4 senadores más en el Senado, lo que le daría mayoría prácticamente absoluta. Y tendría entre Washington DC y Puerto Rico, tendría aproximadamente unos 7 u 8 representantes, tal vez más. Y eso le daría también una mayoría sólida en la Cámara. Es posible que Biden esté soñando con eso, pero como él está medio oído de la mente, pues a lo mejor eso solamente son quimeras. Entonces le quiero pedir a la compañera Tabey que por favor abunde un poco más sobre esto que planteó Francisco, si ese plebiscito es justo, si es equitativo para nuestro pueblo, ¿verdad? Y qué ella opina sobre eso. Adelante, compañera. Y referente a lo del plebiscito, yo entiendo que no es justo. Yo entiendo que nosotros, el pueblo, es el que debemos, sí, proclamar lo que deseamos como gobierno y como gabinete. Entiendo yo que nosotros somos de nación libres y soberanos. Estoy de acuerdo con que debemos crear un gobierno provisional con las distintas, variantes que tenemos, ¿verdad?, en la población. Y se sabe que es un proceso arduo, ¿verdad? Sabemos que los Estados Unidos nos han impuesto muchas cosas. Entiendo yo que nosotros no debemos pedirle permiso a eso, simplemente nosotros debemos crear las propuestas y el gobierno que nosotros queremos e indicarle a ellos lo que nosotros vamos a hacer. Porque si nosotros seguimos cumpliendo órdenes, pues estamos sometidos como esclavos. Tenemos que tomar el toro por los cuernos y nosotros gobernarnos nosotros mismos, crear nuestro gobierno provisional. Yo estoy en contra del plebiscito. Muy bien, compañera, muchas gracias. Compañero José Israel, si puedes también abundar un poco más en eso, aunque ya hemos hablado algo, pero hay cosas que todavía no hemos tocado. Por ejemplo, el hecho de que los partidos coloniales en Puerto Rico, que es el PNP y el PPD, esencialmente, ¿verdad? Hay otros por ahí también, como el Proyecto Dignidad, que está en esa línea de pensamiento. Y también Victoria Ciudadana es un poco como una especie de menjunje, donde hay gente de distintas tendencias políticas. Solamente el PIB plantea la independencia como propósito fundamental, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que en un sistema como el nuestro, donde el gobierno de Estados Unidos ha apoyado históricamente a aquellos partidos que le sirven a sus intereses aquí, como el PPD y el PNP, que se han turnado en el gobierno, pero han tenido todos los recursos habidos y por haber, precisamente para ir promoviendo sus ideas en la población, como es el caso del sistema educativo, donde le dicen a nuestros estudiantes, los maestros y las maestras, esos que están luchando por mejores salarios y por las pensiones,
y que la mayor parte de ellos son colonialistas también, esos que son explotados por el sistema colonial, pero le rinden pleitesía a los Estados Unidos, esos son los que le dicen a los estudiantes nuestros desde pequeños que si los Estados Unidos se van de aquí nos morimos de hambre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener un proceso plebiscitario justo cuando durante más de un siglo, 124 años, se le ha metido en la cabeza al país desde pequeño, a la gente desde pequeña, que si los Estados Unidos se van de aquí, nosotros no podemos subsistir? Entonces yo quisiera que se tocara también esos asuntos porque me parecen importantes. José Israel, adelante. Sí, mira, obviamente la situación de una colonia en cualquier parte del mundo es que tiene que legitimizar el sistema colonial, el imperio. El imperio hace todo lo posible por legitimizar. Por eso es que cuando nosotros vemos qué ha hecho los Estados Unidos desde la llegada de los 1898, fundamentalmente implantar toda su estructura y mucha gente que aquí reclama la democracia, que la votación, que qué interesante es para votar, pero fundamentalmente, mire, Mitch McConnell recientemente, para que usted crea lo de democracia, le decía que por encima de su cadáver, Mitch McConnell, un republicano, que iba a pasar un proyecto de estadía para Washington y de estadía para Puerto Rico. Una sola persona. Y esto quiere decir que los republicanos, que hay muchas posibilidades, porque muy prontamente el Congreso recesa ya en agosto, y ya lo que nos queda son un par de días para discutir todo este menjunje de este proyecto. Y cuando venga obviamente la situación de las elecciones nuevas, con alta probabilidad los republicanos vuelvan a retomar y ganar la Cámara y Senado. Eso sería nefasto, obviamente, para las pretensiones, como tú bien señalaste, de que los demócratas creen que si acercan a Puerto Rico a la estadía igual a Washington, D.C., pero no es por la conveniencia de los derechos ni la igualdad, es por una conveniencia política. ¿Ves? Entonces nosotros estamos en esa ecuación, en ese batido ahí de frutas, donde la cuestión política de ellos es más importante que los derechos de los puertorriqueños. Una cosa que también tiene que ser reconocido, mira, ¿qué es lo que Estados Unidos, para dominar, para tener ese discurso? Porque lo que nosotros creemos, y la mayoría de los puertorriqueños, qué buenos son los americanos, qué bueno que nos dan el dinero, es qué nos han hecho. Primero, establecer la Corte Federal en Puerto Rico. ¿Acaso hubo un proceso democrático, hubo votaciones? No, lo estableció porque el imperio es así. Estableció su sistema monetario, saca la moneda provincial que tenía Puerto Rico y establece su sistema de moneda, el dólar. Ya obviamente el puertorriqueño típicamente, el dólar es lo más grande que pueda pasar. Las leyes de cabotaje en 1920. ¿Por qué? Porque esas son las leyes que dominan el comercio interestatal, buenas o malas, caras o baratas. Es que no fue decisión nuestra. La ciudadanía americana en el 17, esa ciudadanía americana fue impuesta, no hubo elecciones, no hubo referéndum, no hubo plebiscito. Obviamente, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Nosotros somos como un muñeco de plasticina que nos moldearon. El sistema educativo, fundamentalmente, que al principio se quería que se estableciera el inglés, y recordemos mucha de la gente mayor cuando nos ve que nos recita la I pledge for the flag of the American Legion y ese tipo de cosas, que eso era parte de lo, igual que en los Estados Unidos, lo hacían en Puerto Rico. Y me decía mi madre, por ejemplo, que ella decía ese texto en inglés sin saber qué es lo que estaba diciendo, pero lo decía. ¿Ves? Las leyes de control de comunicaciones en Puerto Rico, todas las comunicaciones, las leyes marítimas, las leyes del espacio aéreo, las leyes del cable, TV, todas las leyes de comunicaciones, el comercio interno en Puerto Rico, las leyes ambientales, ¿ves? La banca y las finanzas en Puerto Rico también, con mucha
insistencia de los Estados Unidos. El seguro social, que aunque lo pagamos, es administrado por el gobierno federal. De hecho, el Partido Popular está diciendo que se elimina si gana la libre asociación. No, si eso es un derecho, tú lo pagas. Food and Drug Administration, las leyes de relaciones del trabajo, la ley Taft-Hartley y otras leyes, las leyes también de comercio, especialmente la ley Sherman, Clayton, que tienen que ver con las leyes de monopolio. Aunque tenemos las leyes de monopolio, una ley monopolio local, también aplican las leyes federales. Quiere decir que todo el ámbito de la vida cultural, social, como pensamos, es como un muñeco de plasticina que nos moldearon a pensar de esa manera, y es obvio que en su mayoría la gente atesora la ciudadanía americana. Creen que si los americanos se van, Puerto Rico no tiene los elementos. Oye, pero da la casualidad que los mismos elementos que hace que estén los Estados Unidos aquí presentes, nuestros recursos humanos, nuestra localización, porque esa localización tiene un gran valor, ¿verdad? La localización geográfica, los recursos naturales que tiene Puerto Rico, todo eso que hace que los americanos estén aquí son los que precisamente y que dominan todos esos recursos naturales, todas esas relaciones y en la economía y en las transacciones. Todo eso es lo que permite precisamente a Puerto Rico, que si es un país soberano, crecer, tener crecimiento. Recientemente Manuel Sidre presenta una tesis, presenta un modelo de desarrollo. Oye, pero lo presenta bajo unas condiciones actuales, no bajo la estadidad. ¿Ves? Entonces, esas mismas condiciones, lo que no reconocemos es que como si los Estados Unidos se fueran y cogieran las carreteras y las enrollaran como un linóleo. No, esos mismos recursos que se van a quedar aquí y lo que ha servido a Puerto Rico para mantener una estabilidad económica es precisamente lo mismo que permite que los Estados Unidos sigan aquí. Y eso es lo que va a permitir a Puerto Rico, en un país libre y soberano, con el manejo de nuestra parte, de nosotros, crecer, hacer una economía próspera, sostenible en el corto y largo plazo. Así es. Gracias, José Israel, por esos comentarios tan acertados y excelentes. Bien, el proyecto de ley número 1 que aprobó el Estado Nacional Soberano de Borinquen y la Asamblea Permanente del Pueblo por la Descolonización, que de hecho este próximo sábado 4 de junio a las 10 de la mañana tenemos asamblea en la placita de la urbanización Roosevelt en Atorrey. La asamblea es abierta a todas las personas que quieran asistir, así es que queremos extenderle una invitación cordial a todos los que nos están viendo y escuchando por este canal para que asistan a la asamblea el próximo sábado 4 de junio a las 10 de la mañana. Deben llevar su silla si es posible y su mascarilla. Bien, entonces vamos ahora ya vamos a ir concluyendo el programa por esta noche, pero nos queda una cosa muy importante que me gustaría que Francisco ampliara, porque él lo señaló, pero me gustaría que lo ampliara un poco, ¿verdad? Como él dijo, nosotros hicimos varias asambleas, unas 6 asambleas en distintos municipios del país para ir promoviendo este proyecto de ley, que finalmente fue aprobado y convertido en ley del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Entonces, hay una cosa muy importante que dice este proyecto. Dice, en cada pueblo o ciudad se establecerá un comité que dirigirá los trabajos de la asamblea cuando ésta sea convocada para deliberar sobre el asunto específico del estatus político y definir la forma y el proceso que deberá contener la descolonización de Borinquen. Entonces, yo quisiera que Francisco abundara un poco más en eso
cómo él visualiza o cómo podríamos nosotros, ¿verdad? Cumplir con ese mandato de ley para que podamos desarrollar esos grupos de trabajo, esos comités de trabajo en cada municipio, porque ahora debemos aprovechar este ambiente, este momento que se está generando en el país como consecuencia de ese proyecto colonialista de Nidia Velázquez, pero que esto ya está trayendo, ¿verdad?, cierto interés de una porción amplia de la población. Se están haciendo muchos programas de radio, de televisión, noticias de prensa. Nosotros estamos contribuyendo con este espacio que tenemos y otros medios que estamos utilizando. Pero creo que debemos aprovechar este momento para ampliar nuestra proyección hacia el pueblo y llevarle precisamente ese proyecto de ley para ayudar a organizar y educar al pueblo sobre esto. Entonces, Francisco, ¿cómo tú piensas que nosotros podemos hacer? ¿Qué cosas tú crees que debemos hacer para promover esto? Y de paso, ¿verdad? De paso, denunciar esa farsa de la cual ya tú hablaste, del famoso plebiscito que nos van a tosigar nuevamente. Por favor, exprésate sobre eso si es posible. Bueno, déjame utilizar una comparación. Si nosotros tuviéramos la capacidad y la intención y el deseo de derrotar a Estados Unidos, tuviéramos la posibilidad de las armas y los recursos, pues tendríamos un ejército, ¿verdad? Tendríamos un ejército que combata en todos los frentes. El Estado Nacional Soberano de Borinquen, por ser una entidad que no cree en ese tipo de ejercicio, no es que no, personas dentro del Estado no crean en eso, hay algunos que creen en eso, pero no lo vemos como una posibilidad real ni como una posibilidad deseada. Creemos, sin embargo, que sí hay una ocupación beligerante de Estados Unidos que se manifiesta diariamente. O sea, aquí ha habido persecución, ha habido carpeteo, ha habido entrampamiento, ha habido asesinatos, y cuando las agencias federales lo desean, pues persiguen a una persona y lo incapacitan para cualquier cosa, ¿no? O lo matan, o desaparecen. Eso ha sido históricamente, ¿verdad? Durante todos los 125 años que ha estado Estados Unidos aquí. Lo que nosotros estamos planteando es, tenemos que iniciar una organización poco a poco con los elementos que tengamos y que vaya representando las diferentes organizaciones, vaya representando las diferentes asociaciones, entidades, etcétera. O si no existen estas o estas no se quieren incorporar, pues que los propios individuos, los propios boricuas, se hagan cargo del asunto, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora mismo cientos de personas que han firmado y han endosado al Estado Nacional Soberano de Borinquen en algún momento, ¿verdad? Y los tenemos en documentos, pero estas personas están inactivas, estas personas están segregadas en diferentes partes de la isla y casi siempre no participan de los procesos. Eso es una realidad, ¿verdad?, que tenemos que reconocer. Pues hay que revivir esas personas, o sea, las personas en Ciales, las personas en Manatí, las personas en todos los pueblos de la isla. Incorporar una pequeña entidad, una pequeña célula de actividad política, de resistencia, que recoja, por un lado, que se eduque a sí mismo y que contribuya a educar a otras personas. Sabemos que esto no es sencillo, ¿verdad? Pero sabemos que así se han hecho un montón de movimientos en el mundo que han tenido éxito también, ¿verdad? Y no solamente políticos, también religiosos, ¿no? Así que no es imposible hacerlo, no es imposible hacerlo. Y lo importante es comenzar. En algún momento, este tipo de cosas hay que llevarla al pueblo. No se puede quedar en los estados, en los escritorios, ¿verdad?,
y en las discusiones de los partidos políticos o de los grandes movimientos que pueda haber en Puerto Rico o pequeños movimientos. Y lo que estamos planteando es, mire, si a usted le interesa a alguien del pueblo de Humacao, digamos, de Guayama, está oyendo este programa y le interesa hacer eso en su pueblo, llámenos, comuníquese con el Estado Nacional Soberano de Borinquen, encuentra la página en Facebook, se comunica con nosotros y de ahí empezamos. Es como ir sembrando una semilla poco a poco hasta que esto se dé. Lo primero es nosotros aprender, ¿verdad? Aprender ese lenguaje de descolonización, que es un lenguaje completo, como dijo Israel ahorita. Mira, aquí están en todos los lugares, ¿verdad? Pues nosotros también meternos en todos los lugares, aprender eso. Y entonces de ahí seguir caminando. No va a ser sencillo, no va a ser es muy improbable que eso se pueda lograr en pocos años, ¿verdad? Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero hay que hacerlo. Básicamente, Ramón, ¿eso quieres añadir algo más? Gracias, Fran, por eso que has dicho. Me parece muy importante que precisamente ante este proyecto de ley que ya José Israel definió de una manera muy, muy acertada, como que nosotros somos un pueblo que nos han moldeado como si fuéramos gente de plasticina, ¿verdad? Los Estados Unidos nos han aplastado para un lado, para otro, nos han reprimido, han matado a nuestra gente, lo han encarcelado, como le hicieron a don Pedro Albizu Campos. Llevaron a cabo la masacre de Ponce en el 1937, donde masacraron una veintena de nacionalistas sin ninguna motivación, sin ninguna provocación, simplemente lo cercaron con unas fuerzas policíacas en una calle y le entraron a tiro por diversión, para ver cómo caían. Y nunca hubo una investigación del gobierno federal estadounidense, ¿verdad? Y eso pues está en nuestra memoria histórica, pero gran parte del pueblo ya no se acuerda de eso. Entonces, aunque ha habido un sector importante que ha resistido esos embates del imperio, lo cierto es que la mayor parte del pueblo ha sido moldeado como ese muñeco de plasticina que ha definido José Israel. Entonces, como ya vamos a ir cerrando el programa, yo quisiera que la compañera Tabey nos dé un mensaje final y nos diga precisamente, ¿verdad?, cómo ella ve lo que nosotros podemos hacer, cómo incentivar este proceso de concientización, de educación del pueblo, para tratar de detener ese proyecto, que yo creo que no se va a necesitar mucho, por lo que dijo José Israel ahorita, ¿verdad? Porque ahora en noviembre son las elecciones de medio término en Estados Unidos. La Cámara completa va a reelegirse, varios senadores van a reelegirse también, y posiblemente los republicanos ganen ambas cámaras. Y si los republicanos ganan ambas cámaras, adiós proyecto de Nidia Velázquez hasta tal vez dentro de 4, 8, 10 años más. Y por eso debemos aprovechar nosotros esta coyuntura para, como dicen por ahí, acercar la brasa a nuestra sardina y tratar de echar para adelante este proceso de libre determinación, a ver si lo logramos lo antes posible. Entonces, compañera Tabey, si eres tan amable y quieres dar un mensaje final, adelante. Estoy de acuerdo con las palabras que han dicho los compañeros, de que es un trabajo arduo, hay muchas cosas por hacer, pero estamos dispuestos, el pueblo está dispuesto a unirnos, ¿verdad? Aunque tengamos diferencias, pero todos tenemos un fin de que queremos lograr que esta nación sea libre y soberana. Nosotros, el pueblo indígena, estamos dispuestos a colaborar y a estar con ustedes y a echar adelante este pueblo y a salir de esta esclavitud.
Gracias, compañera, Gracias a por su ustedes. participación. Gracias también al compañero José Israel, compañero Francisco Jordán y el compañero Freddy Vadillo en la dirección técnica de este programa. Les recordamos que el próximo sábado 4 de junio vamos a tener Asamblea del Pueblo por la Descolonización en la placita de la urbanización Roosevelt en Atorrey a las 10 de la mañana. Solamente no hay ningún requisito para asistir, es libre. Cualquier persona de cualquier idea, tendencia política puede asistir. Tampoco hay un requisito ideológico. Solamente le pedimos que lleven su silla y una botellita de agua por si es necesario, su mascarilla, y nos vemos el sábado allí y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí de nuevo por el mismo canal del grupo La Voz Boricua en Facebook. Lamentamos mucho que esta noche empezamos un poco tarde debido a problemas técnicos. Esperamos mejorar eso y para la próxima semana comenzar a las 8 en punto. Así es que buenas noches a todo el mundo, saludos y hasta la próxima.